Virtudes y valores. Ok. El tema de virtudes y valores viene para ayudar a entender cómo trabajarlo, ya enfocándonos, enfocándonos en empezar a cambiar, ya cuando empezamos un proceso personal. Algunos de los temas que están grabados o que he compartido son para que nos demos cuenta, para que nosotros veamos y empecemos a reconocer cómo llegamos a la problemática en la que vivimos. Este, para que reconozcamos patrones, para que nos demos cuenta qué está bien, qué está mal, qué no, para que nos reconozcamos en el presente, quién soy, cómo estoy viviendo, qué quiero y qué no quiero, etcétera. Primero es como para darnos cuenta. El tema de virtudes y valores es ya después. Como, ¿cómo le hago? Ok, aquí está. Después el tema de autoestima. Este es importante porque viene para reforzar después del tema, en donde vemos lo que no es autoestima y comprendemos cómo nos perdimos y cómo empoderamos todo lo contrario de lo que es autoestima, y después vemos que sí es autoestima y entonces ahí queda el tema. Mucha gente luego me dice, sí, pero luego ¿cómo le hago? Que pues ahí está, en lo que sí es autoestima, y espero que a lo mejor ya lo hayan visto, y si no, pues para que lo vean, ¿no? En el que sí es autoestima es reconocerme amor y reconocerme todas las virtudes en su máxima expresión. Ok, así de simple. El problema es que no sabemos ni siquiera qué es una virtud o cuáles son las virtudes. No sabemos diferenciar a veces qué es una virtud de un valor. Ah, Aunque en el tema de autoestima explico un poquito las frecuencias, cómo funciona esta parte de la energía en la que somos almas, que tenemos una mente y un cuerpo, y cómo vibran en frecuencias diferentes el alma, la mente y el cuerpo. Para que me comprendan esto es importante que hayan visto ya el tema. Um, el amor vibra en frecuencias, el amor y su polaridad, eso viene cuando explico un poquito las polaridades. El amor y su polaridad, que es la ausencia del amor, que es el miedo, vibran en frecuencias del alma y en frecuencias más elevadas a ese nivel. Y lo que es la autoestima y el ego son polaridades, complementos, como mitades, que existen en el nivel humano o desde la conciencia como humana, como mitades, como separados. Es bien importante empezar a identificar a estas dos, porque las virtudes son características del alma que vibran en esas frecuencias más elevadas, y los valores son características de cómo se reflejan esas virtudes ya en la vivencia como humanos. Esos son los valores. Los valores mucho tienen que ver con la moral y se aprenden en la sociedad. Se van aprendiendo a través como de tu experiencia humana, qué debes hacer, qué no debes hacer, qué se espera de ti, etc. Y las virtudes son cualidades o características que ya el alma las tiene, no es algo que tienes que buscar ni que aprender. Más bien, en el camino humano tienes que aprender a reconocerlas. Por eso cuando hablo del tema de autoestima es reconocerse a sí mismo, 100% amor, reconocerse todas las virtudes en su máxima expresión. Este, pero ¿cómo puedo trabajar las virtudes o trabajar el autoestima, reconocerme si ni siquiera sé qué es una virtud o qué es el valor o cuáles son las virtudes y cuáles son los valores? No las sé diferenciar. Y si identifico algunas virtudes, muchas veces tengo ideas distorsionadas de las virtudes. Bueno, uh, en este corto video voy a hablar solamente de esta diferencia de las virtudes y los valores, qué es y cuáles son, etcétera. Bueno, no tanto cuáles son, pero qué es la diferencia para que aprendamos a comprenderlas. Y luego voy a grabar un video en el que voy a hablar específicamente de cada virtud, cómo es, cómo se vive, cómo se experimenta. Ahora, por más que hable y explique, son cosas que cada quien tiene que experimentar y que reconocer o que vivir.
solamente comparto como la experiencia o como una guía. Es bien importante desde el tema de la autoestima darnos cuenta que aprendimos a vivir desde el miedo, entonces aprendimos a evitar lo que no queremos o a cuidar que no llegue lo que no queremos. Entonces muchas de las cosas, me caso para no quedarme sola, o hago esto para no esto, o hago como para evitar el sufrimiento, incluso con mucho amor les doy a mis hijos lo que yo no tuve, o para que ellos no sufran lo que yo sufrí. Entonces, en la vida generalmente es una constante, nos estamos enfocando en lo que no queremos. Cuando me enfoco yo en lo que no quiero, lo estoy empoderando y se sigue haciendo más fuerte. Al fin y al cabo en mi mente y en mi vida es lo que tengo siempre presente. Lo que no quiero, y estoy empoderando eso. No quiero una relación así, no quiero esto, no quiero sentirme sola, no quiero que me hagan sentir mal, no quiero que abusen de mí, no quiero. Entonces yo estoy atrayendo eso mismo, ¿no? Ok. Ah, en este tema de autoestima ayuda mucho como para identificar cómo le hacemos para enfocarnos de esa manera. Vivimos desde el miedo, vivimos empoderando la tristeza, el dolor, la frustración, la culpa, etcétera, etcétera, etcétera. Este, ¿Cómo aprendimos eso? Pues ya lo expliqué también en el otro video del niño herido, cómo aprendemos y seguramente en otros videos también. Bueno, por lo menos en el del niño herido sí está. ¿Cómo le hicimos desde chiquitos para aprender a ver todo lo que no en vez de ver todo lo que sí? Ok. Si yo entro a un cuarto que está oscuro y yo no quiero que esté oscuro, ¿qué voy a hacer? Simplemente voy a prender la luz. Ok. Yo no puedo combatir la oscuridad con más oscuridad. Por eso es importante que si yo tengo miedo y me voy a enfocar en enfrentar mis miedos. Tengo tristeza y me voy a enfocar en la tristeza. Y tengo dudas y me voy a enfocar en mis dudas. Le sigo dando oscuridad a la oscuridad y en cierta manera sigo empoderando esto. Sí es verdad que es importante sanar tristezas, frustraciones, comprender y entender de dónde viene, etc. El problema es que nos quedamos nada más ahí. Y sí es importante quitar lo que no quiero, pero es mucho más importante empoderar lo que sí quiero. Es como si tuviera una planta en donde, no, una maceta con tierra, en donde no tengo plantas. La misma naturaleza de la tierra, del rocío, del aire, del viento, de la lluvia, del sol, etcétera, va a hacer que salga hierba, por ejemplo, y yo no quiero hierba. Entonces yo voy a arrancar la hierba de la maceta. Pero si yo no siembro otra cosa, lo que yo sí quiero que salga, va a volver a salir hierba. Entonces por eso es bien importante no solamente quitar, es mucho más importante poner conscientemente qué es lo que yo quiero que salga. Okay. Entonces, es importante reconocer para poder entender de dónde lo aprendí y poderlo cortar o poderlo sanar. Pero es más importante empezar a enfocarme en lo que sí quiero empoderar. Bueno, para trabajar en la autoestima yo tengo que reconocerme 100% amor y todas las virtudes en su máxima expresión. ¿Cuáles son las virtudes? Las virtudes, como ya lo dije, son las características que yo ya traigo. Yo no tengo que trabajar o hacer algo para ser paciente, para ser amorosa, para ser generosa, para ser sabia, para ser justa, para ser libre, para ser bella, para ser X, Y, Z, para empoderar, para tener fe, para tener esperanza, para tener misericordia, etcétera. Yo no tengo que trabajar para conseguirlo. Es que yo no soy paciente. No, no es que no eres paciente, es que no lo ves, no reconoces como si eres paciente, no lo reconoces. Tú te reconoces lo que no eres porque estamos acostumbrados a ver lo que no. Entonces, sí ves los momentos en los que no has sido paciente, pero no reconoces los momentos en los que sí has sido paciente. Por ejemplo, o sea, este es un ejemplo. Este, entonces, las virtudes que son características o cualidades del alma que son más elevadas, todos las tenemos y ya vienen de paquete, no tienes que hacer absolutamente nada por obtenerlas. Los valores son cómo estas virtudes
del alma o características del alma a la hora de ser un ser encarnado como humano ya, cómo se reflejan en la interacción con los demás. El entender esto te va a ayudar a ti para que tú puedas discernir cuál es un valor y cuál es una virtud. No está bien ni mal uno y otro, pero en lo personal, en la escala de valores, para mí es mucho más importante promover y cultivar las virtudes que los valores. Cuando tú tienes virtudes conscientes, reconocidas, a niveles mucho más elevados o superiores, pues como por automático, tus valores por sentido común los vas a reflejar. Cuando hablamos de moral, la moral habla de lo que te dicen los demás que está bien o que está mal, o para vivir en armonía en la sociedad, debe ser uno así, 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 ¿no? La solidaridad, ser honesto, la honestidad, el ser un buen compañero, la sororidad, todo ese tipo de cosas así este, que se refleja como en el contacto con los demás. Todo esto así como lo vas aprendiendo, lo que debes hacer, cómo no debes comportarte, lo que está bien, lo que está mal. Yo no necesito tanto que me diga la sociedad qué está bien o qué está mal, si en mi ética, la ética es lo que mi sentir y mi conciencia me dice que está bien y que está mal. Si yo trabajo en mi ética, como en automático, por sentido común, yo voy a tener muy fuerte una moral, porque así como yo considero valiosa mi persona, yo voy a considerar valiosas todas las demás personas y entonces me voy a poder ver en los demás o voy a poder ver a los demás, a mí mismo o a las personas que yo amo. Entonces, no va a ser de afuera para adentro. En lo personal es mucho más importante la ética que la moral. ¿Sí? Así que esos son como los lineamientos, la diferencia de las virtudes y los valores para promover una autoestima sana. Hay que reconocerse amor. Cuando yo puedo empezar a hacer una lista, cuáles son las virtudes, cuáles son los valores, y en las virtudes voy a encabezarlo con el amor. Es bien importante que yo tenga un proceso de reflexión en el que yo vea qué entiendo por amor, porque como ya lo he mencionado varias veces en algunos temas anteriores, tenemos una idea del amor muy pobre. Entonces, aprendimos amorosamente de mamá o de papá, de un amor condicionado, no un amor incondicional. Entonces tenemos un amor, aprendimos a relacionar el amor con las migajas, entonces no conocemos un amor más grande, más pleno, más mmm, puro, más elevado. Conocemos un amor muy, muy pobre. Entonces, yo no voy a promover, ¿cómo voy a promover el amor? O cómo me voy a reconocer amor si tengo la idea que el amor son migajas. Entonces, desde ahí, cuando yo haga mi lista de las virtudes, es importante que yo vea y que analice cada una el significado, no lo que yo he aprendido, porque te puedo asegurar que generalmente los significados de las virtudes como los conoce la mayoría no son a nivel alma. No es un proceso fácil, por supuesto que no, porque no estamos acostumbrados a pensar de una forma tan elevada o tan bonita, ni sobre mí ni sobre nadie en la vida. Pero puede ayudar, por ejemplo, el buscar ejemplos en personas en quienes son muy amorosos, son muy bondadosos, son justos, son estos, son otros. Hay muchos ejemplos, entonces cuando yo empiezo a ver esos ejemplos en las demás personas, en alguna figura pública, en el X, en alguna parte de la historia, alguien, lo que sea, yo veo qué características tiene y entonces esas características me van a ayudar a mí a identificar de qué manera yo soy compasiva, de qué manera yo soy
empática, de qué manera yo sí soy así, qué sí es, qué no es la empatía, qué características tiene, cuáles son los límites en donde ya no es empatía y ya nada más es simpatía, etcétera. ¿Cuáles son los límites en donde ya no está vibrando tan alto y empieza a vibrar a otro nivel? Por ejemplo, como la paciencia y la tolerancia. La tolerancia van como en la misma línea, pero una es en mucho menor escala que la otra. La paciencia es a un nivel mucho más elevado. Por ejemplo, en la tolerancia, tú aceptas algo y como que lo soportas. No es algo que te agrada o te gusta, pero bueno, lo toleras. Como tienes un límite y allá lejitos está bien, no hay problema. De eso habla un poquito como la tolerancia. Más la paciencia, no tienes que tener un límite. Con la paciencia no tienes un límite, no hay ningún problema, al contrario, lo disfrutas. Fluye de una forma natural. En la paciencia no hay algo que te molesta eso. Tú puedes aguantarlo, puedes estar ahí o no, y lo estás disfrutando. Entonces es muy diferente como en el sentir. Obviamente todo esto no es información para que lo sepas, pero todo este tipo de información, todo lo que tiene que ver con un proceso, se tiene que vivir, se tiene que experimentar. Por más videos que veas y por más libros que leas o por más pláticas que escuches o por más información con la que alimentes tu mente, nunca va a ser ni la tercera parte de, de lo que te va a dar la experiencia, el reconocerlo en el vivir. Pero como he comentado en otros temas también, eso ya depende de la voluntad, de uno querer. Pero son así como los tips de cómo puedes empezar como a enfocarte, a reconocer las virtudes. Primero, tiene que comprenderlas. Lo que no es la virtud, lo que sí es y como a qué nivel se puede experimentar. Ahora, las virtudes no se tienen que experimentar así como, wow, ya soy una persona iluminada y hago cosas así como muy extravagantes, ¿no? Las virtudes se experimentan en su máxima expresión con pequeñas cosas, con pequeñas cosas. No necesariamente tiene que ser algo así como, ay, wow, le voy a dar de comer a 1000 personas y voy a hacer tal cosa, así. No, 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 un sacrificio, no. Pueden ser cosas así súper simples que a lo mejor nadie se entera, nadie se da cuenta, detallitos chiquitos, pero expresados en su máxima manifestación o en su máxima expresión. Bueno, eso espero que vaya ayudando a aclarar lo que es una virtud y un valor y que vaya ayudando al caminar, paso a pasito, ¿va? Poco a poquito, un día a la vez.